review de la que es una de las películas más importantes de la historia del cine, ¿no? Una película que verdaderamente sería determinante para el cine moderno y actual, ¿no? Estamos hablando de esta película de 1975 que fue la revelación como director de uno de los artistas cinematográficos más laureados que hay, que es Steven Spielberg. Estoy hablando obviamente de Jaws, o sea, Tiburón, titulada aquí, ¿no? Película de 75 que, bueno, es que es eso, ¿no? Va de un tiburón y de cómo cazan un tiburón, pero vaya, cómo está hecha la película, ¿no? O sea, es increíble. Esta película básicamente dio a conocer al mundo a Steven Spielberg, pero es que además fue muy incisiva en la perspectiva incluso que tenían las productoras de cine para hacer las películas, ¿no? Me explico, ¿no? Comencemos desde el principio. Steven Spielberg, cuando hizo esta película, básicamente no era nadie, ¿no? Era un tipo joven todavía. Y bueno, había estado haciendo muchas películas, ¿no? Muchas incursiones, ¿no? Pero la mayoría era pues con otros directores, o haciendo algún corto, o productos de televisión, ¿no? Que eran directos para televisión. Y bueno, hizo La loca evasión un año antes de esta, que fue su debut cinematográfico, pero aún estaba muy verde, ¿no? Y no fue hasta que llegó esta película, Tiburón, que ya el tipo se consolidó, ¿no? Se materializó aquí algo realmente sólido y el tipo dijo, aquí estoy. Y desde ese día el tipo ha hecho lo que ha querido y como ha querido. O sea, no solo la película es una de las más importantes, es un clásico tremendo, sino que sus cintas, ¿no? Las cintas de Spielberg siempre han dado resultados en taquilla realmente asombrosos. O sea, puede que no sea el tipo más creativo del mundo, porque muchas cosas que tienen sus películas pues ya se han hecho en otros formatos, lo han hecho otros directores, es decir, igual no es original en ese aspecto, pero el tipo sabe hacer cine, que eso también es importante, no solo tener buenas ideas, porque las buenas ideas, si no están bien llevadas a cabo luego, no sirven prácticamente de nada y son una verdadera pena o un fracaso completo. O sea, es que el tipo sabe darle al público lo que quiere, es así de claro, ¿vale? Y sigue haciendo a día de hoy películas y seguirá, ¿no? Y bueno, ya veremos si algún día vemos su Halo, ¿no? Su versión de Halo, ¿no? 2020, eso dicen, que por ahí llegará, ¿no? Dentro de 5 o 6 años, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Bueno, el tema es que, bueno, ha tenido sus más y sus menos, se ha pegado algún resbalón con alguna película bastante decepcionante, algunas cintas que no son la gran cosa. La que haré después de esta, por ejemplo, la de Encuentros en la tercera fase, a mí no me mata demasiado, pero están muy bien todas. Y ha tocado muchos géneros, o sea, ha sido un verdadero creador de obras fantásticas para los niños, como han sido E.T. y compañía, y luego también se ha puesto serio y ha hecho películas de una temática bastante dura, ¿no? Hizo Salvar al soldado Ryan, Múnich, que para mí es una de mis favoritas, y sin ir más lejos, el exponente más claro, La lista de Schindler, o sea, un dramón completo de la A a Z, ¿no? Pero vaya, que ha tocado muchos géneros, muchos estilos y siempre se ha rodeado de equipos técnicos tremendos. El tipo es un verdadero visionario moviendo la cámara y diseñando las escenas y ha tenido muy buenos actores trabajando para él. Entonces, en suma, ¿qué es Tiburón? El tipo se plantó con la idea de hacer la cinta de lo que ya he dicho. O sea, es un tiburón que aparece en la costa de un pueblo ahí en América y, bueno, mata a un bañista, ¿no? Como ya ha habido casos de tiburones que matan gente. También es cierto decir que esta Tiburón y todas las que le vinieron detrás, porque hubo una fiebre tremenda por intentar hacer dinero con el rollo del tiburón, que bueno, le han dado mucha mala imagen a los pobres tiburones. O sea, sí que es cierto que son animales carnívoros, que son los reyes del mar, unos depredadores tremendos, y no hablemos ya del megalodón, ¿no? Esa bestia que existió. Y sí, a ver, han atacado humanos, pero generalmente son ataques que incluso no acaban en algo mortal y que lo hacen porque o tienen mucho hambre o nos confunden con una presa natural suya, como puede ser una foca o algún animal así. Entonces, bueno, a ver, obviamente es una historia de ficción y sí, vale, te puedes creer que hay un tiburón grande que provoque estos estragos por la cuestión que sea, pero vaya, hasta ahí, es una obra de ficción. Entonces, bueno, el tiburón ataca a unos bañistas y eso preocupa mucho a la gente, a los locales, porque es una zona muy turística, las playas son un idílico sitio al que ir, pero claro, la gente teme al tiburón. Lo que pasa es que el sheriff está emperrado en que se tomen medidas, que la gente no se bañe, que se actúe en consecuencia, pero el alcalde y las autoridades no quieren que les da igual, que la gente siga yendo, ¿no? Para hacer dinero, para tener turismo. No le hacen caso y ¡pum! El tiburón vuelve a matar a un bañista. Y entonces se crea una situación muy peculiar cuando un oceanógrafo, el sheriff y un experto cazador de tiburones unirán sus fuerzas y irán a alta mar para cazar a la bestia, ¿no? Es decir, la premisa es súper interesante porque pones obviamente al prototipo del tipo duro, ¿no? El cazador de tiburones
con el tipo listo, el oceanógrafo, y luego pues un tipo pues más normal, ¿no? Más mundano. Una cosa que es bastante predominante en el cine de Steven Spielberg, ¿no? Quiero decir, hasta en Salvar al Soldado Ryan el tipo se emperra en recalcarnos cuál es la vida detrás de ese soldado que vemos ahí sosteniendo el rifle, diciendo pues yo era profesor, pues yo era no sé qué, ¿no? O sea, al tipo le gusta meter al tipo de a pie en aventuras increíbles, ¿no? Como si te invitara a ti a decirte, tú también puedes ser un héroe, ¿no? Quizá por eso también haya respondido muy bien ante el público infantil algunas de sus películas, ¿no? Y esta película fue un boom, o sea, la gente alucinaba, la gente iba en masa a ver la película al cine, lo bien rodada que estaba, el tiburón, el miedo que daba, la música de John Williams, el tema de tiburón ya es antológico, el cheren, ¿no? Se ha convertido en un temazo, una de las canciones más conocidas de la historia del cine. Y además cómo trató el director el suspense, ¿no? Porque jugó muy bien con una baza que si se sabe explotar crea un efecto demoledor, y aquí lo hizo fenomenal, que es sugerir más que mostrar, es decir, que lo pasas peor cuando no ves al tiburón que cuando lo ves atacando, ¿no? Porque cuando lo ves atacando es el susto, es el impacto, no es el shock, las fauces, la sangre. Pero cuando no lo ves es peor, lo que hay debajo del agua. Te hace temer el mar esta película. Vaya, ponte tú a ver esta película y luego métete en el mar tú tranquilo. Tú métete, imagínate que estás en el mar, no hay nadie en la playa, te metes en el mar y te quedas ahí flotando, joder. Yo creo que miraría para los lados, ¿eh? Y además en el agua, juega muy bien con el miedo al agua, que es algo también natural porque no somos seres acuáticos, podemos nadar, pero no es nuestro medio, ahí estamos indefensos y nos ataca algo que viene debajo del mar. Por eso a mí el agua no me hace ni puta gracia, sobre todo esas fosas tan oscuras que hay abajo, intento saber la de bichos raros que hay por ahí nadando. Bueno, pues eso es, ¿no? El tratamiento del suspense es vital para el fervor de la película, y la gente iba más a verlo, ¿no? Fue la película del verano, fue digamos, básicamente el primer blockbuster de la historia, esta película. Una película con una premisa muy sencillita, con ese punto de morbo de acción que tiene, y bueno, que ofrece una historia que es show, que es espectáculo, ¿no? Que no te tienes que matar mucho a pensar, que es algo que es para, bueno, para el disfrute, ¿no? La creación de sensaciones, con una premisa así medio de terror. O sea, realmente fantástico. Y ya digo, aunque aquí Spielberg, que era joven, no tiene el estilo tan pulido que tiene ahora, pues se rodeó de un equipo muy bueno, lanzó unas tomas muy buenas, creó una atmósfera tremenda, a plena luz del día, algo muy difícil de conseguir, y básicamente pues Roy Scheider, bueno, el reparto de actores tremendo, ¿no? A mí me encanta la interpretación que hacen todos, y la parte cuando ya van al mar al final es increíble, ¿no? La tensión, la espera, ¿no? La caza de la bestia. O sea, una verdadera batalla de hombre tiburón, ¿no? La naturaleza contra el hombre. O sea, un pedazo de tiburón de 9 metros, increíble. Y cómo luego se hace el tiburón, ¿no? Que, bueno, era como un animatrónico gigante ahí, como ve las fauces, ¿no? La escena en la que se come aquel ahí, es tremenda, ¿no? Una tensión, desasosiego, ¿no? Como ese bicho cabrón se carga el barco, bueno, una aventura increíble. O sea, Tiburón, la habré visto veces y veces y veces, y te quedas asombrado con las escenas, la música de John Williams. Y es curioso porque Spielberg estuvo a punto de abandonar el rodaje porque él quería grabar en alta mar y los del estudio Universal no querían, dijeron, tú estás loco. Claro, no confiaban tanto en él, ¿no? Y bueno, luego curiosamente se convirtió en su hijo pródigo, ¿no? En básicamente el mejor, digamos, director que tuvo la Universal en sus filas. Vamos, el mejor delantero punta que tenían. Y se hizo esta película y el resto es historia. ¿Y por qué fue realmente determinante Tiburón para el cine? Pues no solo por el tema del concepto de blockbuster, sino porque hay que entender que hasta que llegó Tiburón, más o menos a nivel general, la industria del cine, las productoras de cine, hacían un poco las películas para el público adulto, que era el público que iba a las salas, ¿no? El que tenía dinero para pagarse la entrada, básicamente, ¿no? Obviamente tú tenías tus cintas infantiles, tus cintas animadas, y bueno, entonces los papis traían a los nenes al cine, lo cual también estaba bien. Pero había una franja de edad de público, un target que se les escapaba, que era el público adolescente, es decir, la gente de mi edad, entre 14 y 20 y pocos años, ¿no? El público juvenil nunca estaba tenido en cuenta, ¿no? Es decir, o las películas eran para nenes o eran para adultos, ¿no? Y la franja del medio quedaba un poco tirada de lado, ¿no? Nunca se hacían productos, digamos, para ellos. Y esta película lo cambió todo, porque el público adulto iba al cine, pero hubo una especie como de sequedad en algún momento en el que sí, la gente iba al cine, pero no... La gente te respondía de forma muy irregular a las películas. La mayoría de cintas eran pues o romances o dramas o algún thriller así para pensar, ¿no? Para público adulto puramente. No había algo que dijeses que pudiera haber
a la gente adolescente, ¿no? Con esa vena, pues ya sabemos, las hormonas, quieres ver acción, quieres ver escenas potentes, quieres ver sangre, quieres ver sexo, y eso el cine no te lo daba, o te tenías que ir a algo adulto, que igual era demasiado, digamos, contenido, o te tenías que ir al cine infantil, que era poco más que, bueno, show, que te parece bien, pero ya está, o el típico cine familiar para toda la familia. Y Tiburón fue una película que demostró a los estudios que el mejor público que han tenido nunca es el adolescente, porque se dieron cuenta con esta película que el público adolescente era muy reincidente, es decir, que era fiel a ir al cine. Le tirases lo que le tirases, los jóvenes, con que les asegurases una cara bonita, o un poco de espectáculo, 4 leches, o efectos especiales que evocaran a la fantasía o a la ciencia ficción, el público ya iba en masa a ver las películas, y daban mucho más dinero que los adultos o que los niños, porque eran mucho más regulares. ¿De dónde sacaban el dinero? Bueno, eso ya es cosa suya. Pero esta película hizo que el cine cambiara también, en ese momento, a adaptarse para el público juvenil. Obviamente, sí que iba viendo cintas para adultos y cintas para niños, pero se abrió una veda intermedia de este tipo de películas que además gustan a todo el mundo, tanto a jóvenes como a adultos, ¿no? Los chiquitos ya, depende, ¿no? Pero bueno, fue a partir de esta película que empezaron a aparecer cintas con sagas larguísimas, que si slasher, ¿no? Que si todo esto, ¿no? Básicamente lo parió Tiburón, ¿no? Porque la gente iba en las parejitas en verano a ver el Tiburón y todo el mundo quería ver la película y bueno, se hicieron muchas secuelas de Tiburón, o sea, fue un auténtico fenómeno de masas y ha cambiado mucho el cine y lo han moldeado a lo que entendemos hoy en día como películas de verano o cintas blockbuster. Y bueno, para bien o para mal, se lo tenemos que agradecer a Tiburón, que ha hecho que el cine evolucione, y a Spielberg, que nos ha dado tremendas películas junto con directores tremendos como Scorsese, Tarantino, George Lucas o Robert Zemeckis, también gran amigo de Steven Spielberg, o Coppola, ¿no? Así que bueno, un peliculón que hay que ver sí o sí, una auténtica lección de cine, muy bien hecha, un joven Spielberg haciendo lo que mejor se le da, buen cine de calidad con mucho show, y vaya, todo un referente del cine de tiburones y de criaturas que atacan a la gente. No tengo más que decir, prácticamente una obra maestra. Gracias.